Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron, llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día sábado, nuevamente en las benditas manos de nuestro Padre Dios. Con alegría reconocemos todo lo bueno que el Señor nos da, todo lo bueno que el Señor nos permite disfrutar. A pesar de las dificultades, de las adversidades, Dios camina de nuestro lado. No hay que desfallecer, hay que alimentarnos siempre del amor del Padre por medio de su palabra. Siempre debemos recurrir a la palabra de Dios, siempre debemos alimentarnos de su banquete, que es la Eucaristía, comer y beber del cuerpo y de la sangre del Señor. Tenemos que ser católicos, de esos católicos de verdad, de una fe robusta, que alimentamos nuestra vida con la oración, con la palabra de Dios y con la Eucaristía, comiendo y bebiendo del cuerpo y de la sangre del Señor. Hoy nos cuenta aquí la historia, el texto bíblico que hemos escuchado, la segunda multiplicación de los panes que refiere Marcos. Dice hoy la palabra de Dios que el Señor da de comer a 4,000. Marcos trae entonces un segundo relato de la multiplicación de los panes, muy parecido al anterior, al que encontramos en el capítulo 6, verso 34-44. Hoy estamos en el capítulo 8, verso 1 hasta el 10. Entonces, especialmente en sus 2 claves de lectura, Marcos tiene 2 claves de lectura. Una, la compasión, y la otra, la solidaridad. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué otro relato? ¿Por qué Marcos trae otro relato? La respuesta probablemente quiere darle al segundo relato un contexto pagano. Recordemos que el primero se dio en tierra de judíos, en tierra de aquellos que conocían la promesa de Dios. Y Jesús ahora está predicando en territorio pagano, entonces también es para confirmar la universalidad del Evangelio. Así como se anuncia a sus paisanos, también se anuncia a aquellos extranjeros. Entonces quiere decir que la palabra de Dios es universal, no está dada para solamente un grupo de personas. En efecto, a diferencia del primero, este ocurre en territorio pagano. Los números que predominan no son el 5 y el 12. Recordemos que en el primer relato le dio de comer a 5,000 y están 12 cestos o 12 canastas que sobran de lo que recogen después de haber comido. Aquí en este caso son 7, que evoca en el Antiguo Testamento o hace referencia a las naciones paganas. Eran 7. Eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 7, verso 1. Y también el 4 por 1,000, que simboliza el mundo entero por los 4 puntos cardinales. 4 por 1,000. La novedad la constituye el número 3, que en la Biblia expresa el tiempo esperado para la manifestación de Dios. El número 3, entonces, en la palabra de Dios, en la Biblia, expresa el tiempo esperado para la manifestación de Dios. Hay algunos textos bíblicos que nos permiten a nosotros ver cómo se espera la manifestación gloriosa de Dios. Génesis capítulo 22, verso 4, Éxodo 19, verso 16, Josué 1, 11, Oseas 6, 12, Lucas 24, 7, Juan 2, 1 y otros textos bíblicos. La otra diferencia radica en la oración de Jesús. En el primero, Jesús bendice
bendice los panes y los peces que va a repartir. Y en el segundo momento da gracias a Dios. Esa es la diferencia que encontramos en todo este texto bíblico. El mensaje central, el núcleo, es la universalidad de la palabra de Dios. Dios está dado para todos. Podríamos decir, la palabra católico precisamente, mis hermanos, significa universal. Y nosotros decimos somos cristianos católicos, porque Cristo es universal, está dado para todo el mundo. Esa es la Iglesia católica, la Iglesia universal que anuncia a Jesucristo en todo tiempo y a todo hombre, a todo aquel que esté dispuesto para recibir la palabra de Dios. Somos católicos porque Jesucristo el Señor es universal. Entonces, con este mensaje de alegría, podemos decir, Señor, ayúdanos a tener compasión y solidaridad del hermano que sufre, a compartir el pan con el hambriento, a no desperdiciar y también a reconocer otros valores que muchas veces nosotros no le damos al alimento que tenemos. Lo despreciamos, lo botamos, lo tiramos, renegamos de la comida que tenemos. Bendito sea el Señor porque tenemos y tenemos en abundancia. Nunca nos ha tocado acostarnos sin un plato de comida. El Señor siempre provee y grandemente nos alimenta, nos bendice, nos nutre con su amor. Que también nosotros seamos solidarios con los más necesitados. Y vuelvo y les repito, también el Señor nos alimenta con el banquete de la Eucaristía. No seamos egoístas con nosotros mismos. No vayamos sin probar bocado espiritual. No vayamos por la vida sin tener a Cristo en la Eucaristía. Comer de su palabra, comer de su cuerpo y de su sangre, que alimenta para tener compasión y ser solidarios con los hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que están enfermos, en las clínicas, los hospitales, en las cárceles, en tantos lugares, en las casas. El Señor sea quien les conceda el don de la salud, los bendiga y los fortalezca. También roguemos a nuestro Padre Dios por aquellos hermanos nuestros que hoy están cumpliendo años, están alegres. Dios y la Santísima Virgen María los colme de bendiciones y les conceda un feliz cumpleaños y muchos años más de vida. También oremos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Santísima Virgen María nos bendiga.